Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos honra con su presencia el abogado Surún Hernández. ¿Cómo se siente? Demasiado bien, dándole gracias a Dios por este instante, por este momento y porque todos estamos aquí gracias a su gloria y su poder. Amén, así es. Queremos saber para todos los que nos ven, ¿cómo va el tema del colegio de abogados que ha traído aquí tantos murmullos, como dicen, porque todavía no sabemos qué fue lo que pasó? Mira, si hay un ejemplo claro, patente, que uno lo vive en carne propia respecto a cómo se comportan algunos entes en nuestro país y cómo en la medida que uno hace el trabajo es golpeado cuando uno toca intereses, pues lamentablemente pues recibe una serie de ataques inmisericordias, de calumnias y de mentiras. Y lo digo en este caso por experiencia personal. En el caso del Colegio de Abogados de la República Dominicana, antes del 2016 eso no existía. Nadie en este país sabía que el colegio existía. Cuando la gente comienza a ver que el colegio existe, cuando comenzamos como junta directiva a jugar nuestro rol, cuando nosotros comenzamos a interponer acciones concretas en favor de los abogados, cuando nosotros enfrentamos al gobierno pasado, cuando nosotros logramos enfrentar el cierre de la justicia y a la vez y mediante mecanismos legales, pues logramos que hubieran sendas sentencias, tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional que lo aperturara. Nosotros también comenzamos a ver lo duro que es trabajar en este país por la gente. Cuando nosotros, desde que llegamos, iniciamos un proceso de educación generalizada gratuita para los profesionales del derecho. Yo recuerdo que antes de que nosotros asumiéramos, habían negocios, institutos dedicados a darle diplomados a los abogados. Le cobraban 20,000, 30,000 pesos. Cerraron todos. Nosotros entregamos, gracias a Dios, más de 300,000 títulos. Teníamos solamente en Santo Domingo entre 20 y 25 diplomados, solamente en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, todos. Nosotros cuando recibimos el colegio, no había ni padrón y solamente había una computadora. Recuerdo que la única sede que había aquí en el distrito, su baño no servía, que era la de la Cayetano Hermosén. No habían registros, no había computadora, una sola computadora que fue la que se compró para realizar las elecciones. Nosotros llegamos y solamente habían dos sedes. Estaba la zona colonial y estaba la de la Cayetano Hermosén, que es una casita de 300 metros cuadrados, que a los abogados recuerdo que los atracaban a cada rato porque era un barrio. A pesar de que esa casa fue comprada en la suma extraordinaria de 16 millones de pesos en Honduras en el 2006, 2007, 2008, 2007, 2008. Óyeme, 16 millones de pesos por una casita de 300 metros cuadrados dúplex. Nosotros adquirimos, inmediatamente nosotros adquirimos equipos y inmediatamente logramos la conformación del padrón general de los abogados, su consulta en línea, como lo podían hacer. Antes no había forma de saberlo, sino era mediante una instancia. Usted lo sabía hasta con una aplicación. Publicamos mes tras mes, no solamente la nómina, que todavía está en línea, la pueden buscar. Publicamos hasta el recibo del papel de baño que se utilizaba con recibo NSF, porque se inició una campaña tan dura contra nosotros que hasta se inventaron que nosotros éramos, yo particular, que era suplidor del colegio. Yo no conozco, y le doy gracias a Dios, a ningún suplidor. Todos nuestros suplidores, lo que eran del colegio, eran empresas establecidas. O sea, eso no es de que un colmado como cuando nosotros lo recibimos, que de qué. Pero peor aún, cuando nosotros asumimos no había ley. Nosotros logramos la aprobación de una ley con una escuela y con mecanismos de fiscalización. Nosotros publicamos todas las auditorías nuestras. Recuerdo yo que cuando el gobierno entró, este gobierno,
que lamentablemente de eso tienen que apoderarse algún día los organismos internacionales. Nosotros tenemos 10 años siendo atacados inmisericordiamente por esta gente. Vienen y nos tiran a la Cámara de Cuentas. Nosotros nos enteramos antes de. Es una primicia que te voy a dar. Dígala. Nosotros nos enteramos antes de. Y como nosotros tuvimos la información, le solicitamos mediante 4 instancias a la Cámara de Cuentas, conscientes de lo que eran en ese momento, un comité de base, que no había forma de que fueran imparciales, porque habían sido, digamos, programados para eso, con prejuiciados, para ponerlo de manera decente. Solicitamos en 4 instancias que ellos buscaran una casa auditora por escrito, la mejor del país, que yo la pagaba. ¿Por qué una casa auditora privada? Porque una casa auditora privada no iba a arriesgar su crédito para dañar la imagen de quien enfrentaba al gobierno en ese momento, porque de eso es que se trata, de dañar imagen. No hubo manera. Nos ordenan una investigación especial. Lo lógico es que si tú me ordenas una investigación especial, señor, deme la resolución que ordene esa investigación especial, porque a diferencia de lo que muchos pensaron, una investigación especial se refiere a puntos específicos. ¿Cuáles fueron esos puntos? Yo tengo que verlo para entonces proceder. Tuvimos que demandar en el Tribunal Superior Administrativo, que nos dio ganancia de causa. Ellos tuvieron que entregarnos la resolución. Cuando nos entregan la resolución, le mandamos, ¿cuántos? 5 cartas que por favor que vengan, que todo estaba listo. No hubo manera de ir. Obviamente, ellos iban a ir con un auditor de nosotros al lado. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos cuáles eran las intenciones. Tú estás hablando con la institución y con su presidente, que evitó que por ejemplo, que se privatizara la expedición de pasaporte usando el colegio. Tú estás hablando con el presidente, que denunció los actos de corrupción, por ejemplo, de la Dirección General de Alianza Público-Privada, a la luz de la entrega de más de 94 millones de metros cuadrados en Barahona, en el Valle de las Águilas. Tú estás hablando con el que ha denunciado gran parte de los actos de corrupción, que se me indicaba de que era político, pero nada más. Por ejemplo, siempre le he dicho a la gente, búscame una sola de las denuncias que yo he hecho que se hayan desmentido. Todo lo contrario. Yo le digo siempre a la gente, las denuncias que tú dices, que tú refieres siempre, las calumnias, ¿dónde están las pruebas? Yo siempre hablo con pruebas. Y dice la palabra en este punto, bienaventurados aquellos que son calumniados y vilipendiados por la obra del Señor. Esta mañana me encontré con una persona subiendo a mi oficina que fue enviado al gobierno en febrero para que yo cediera, porque se decía en ese momento que el único obstáculo de que no se resolviera el problema del colegio era Surún. Y fue a amenazarme a mi oficina. Yo le dije a esa persona que no, que yo me sentía, número 1, que el Señor me había rescatado de las tinieblas. Número 2, que podía, porque me ofertaron de todo, que yo no cambiaba la tranquilidad espiritual que yo tenía por todo el dinero del mundo y todo el poder del mundo. Y hoy en el primer nivel me lo encontré y me dijo, te lo dije. Yo le dije a él, porque es verdad, hacer lo correcto a veces te genera problemas financieros y te genera, por ejemplo, en el caso de mi diputación, que no la pude conseguir porque el gobierno invirtió solamente a un candidato que me adversó, le dio 20 millones de pesos. Y mira las contradicciones de la vida. O sea, en este país hoy no se ha investigado, por ejemplo, en el caso del colegio, de dónde salieron los más de 60 millones de pesos que invirtió el gobierno para comprar dirigentes. Es increíble y llama la atención bastante. O sea, ¿qué fue lo que pasó realmente? Porque todavía la gente dice, hablando de pruebas,
están las pruebas, existía una alianza. Entonces, ¿cómo usted cree que va a terminar el tema del colegio de abogados? ¿Quién será el presidente? Mira cuál es la situación. Ellos necesitan los gremios y necesitaban el colegio. Necesitaban el colegio porque era el que había interpuesto varios querellamientos contra funcionarios de este gobierno. Y querían el gobierno porque necesitaban una venganza contra este servidor, que han hecho de todo contra él, de todo. Y para ello, primero compraron a uno de los principales dirigentes, cuyo nombre me reservo, porque en este país todo se sabe. Por lo menos hubo uno que dijo que le habían entregado 4 o 5 millones, que no fue compra según él, pero él del PLD brincó al PRM para apoyar su candidatura junto con un grupo de dirigentes que en ese momento supuestamente estaban en la oposición. ¿Qué acontece? Que ese fue el mismo señor que suscribió una alianza con la fuerza del pueblo, en las mismas condiciones que las alianzas que fueron suscritas por el Partido Revolucionario Moderno con otros grupos gremiales. Esas alianzas que ellos dicen que son válidas, las de ellos, no se publicaron porque nunca se ha estilado publicarse. Hasta las 5 de la tarde de ese día, simplemente los responsables suscriben sus contratos de alianza y sobre esa base, pues, se toma como buena y válida. ¿Qué acontece? Que ellos entendían que a la luz de los 300 millones de pesos que invirtieron para ganar el colegio, lo ganaban. Los resultados fueron adversos para ellos con la alianza. Y no soportaron, ellos recurrieron a la fuerza bruta, recurrieron al vandalismo, a la violencia, atacaron de manera directa a un miembro de la comisión electoral, los extorsionaron, compraron miembros de la comisión electoral, a la secretaria de la comisión electoral llegaron hasta el extremo, a Cristal, de que con su padre muriéndose en el Juan Bosch fueron a ofertarle 2 millones de pesos. Estamos hablando de personas que están en WhatsApp, venga, que le voy a entregar. ¿Y qué aconteció? La comisión electoral declaró ganador a Trajano Vidal Potentinio. Ellos apoderan al Tribunal Superior Electoral porque perdieron en la justicia ordinaria. Según me informan, no fueron ellos que contactaron al Tribunal Superior Electoral, fue el presidente del Tribunal Superior Electoral, el señor Camacho, que llamó a José Ignacio Paliza para decirle que ellos podían resolver el problema del colegio de abogados. En ese estamos. Estoy hablando de realidades concretas. Nos citan. Yo nunca pensé, yo tenía mi sospecha, y siempre porque lamentablemente cuando uno ha estado tanto tiempo bajo la égida de un poder tan extraordinario, bajo esa amenaza, uno se pone a veces muy desconfiado de todo, muy escéptico. Yo le estaba diciendo a Trajano que a pesar de que no había ningún tipo de asidero para esa demanda ante el Tribunal Superior Electoral, porque, en primer lugar porque es un tribunal incompetente, el Colegio de Abogados no es un partido político. En segundo lugar, porque el derecho de elegir y ser elegible no está en cuestionamiento, ya hay 20 millones de sentencias en el Tribunal Constitucional. Y dictaron sentencia. Pero ¿qué aconteció con la sentencia que dictó el Tribunal Superior Electoral? Que dijo, es cierto, que se contaran de manera separada los votos, pero tomando en cuenta las alianzas válidamente aprobadas. ¿Y quién determina cuáles alianzas son válidamente aprobadas? La Comisión Electoral. Claro. La comisión se reunió y ejecutó la sentencia, volvió al reconteo y aplicó todas las alianzas que eran válidas, entre las cuales está la de la Fuerza del Pueblo y de el Partido de la Liberación Dominicana. Pero a pesar de eso, la Policía Nacional, porque vivimos en un régimen de terror, en un régimen donde el Estado de Derecho está en vías de desaparición, pues simplemente la policía tomó el colegio. Nosotros, sin orden judicial, porque en el peor de los escenarios, supongamos, está bien, no hay presidente, el que está continúa. Y se vio un proceso con las cámaras incluso. Sí, no. Ellos tomaron el colegio con sicarios,
con sicarios de Villa Duarte, en coordinación con el Departamento del DICRIM de la Policía Nacional. O sea, y era la policía, eran ellos que le daban los alimentos a los policías. Y preguntaban mucho por mí. Porque esto es un gobierno de mucha marrulla, mucha trampa y sobre todo violencia. Porque esa no fue la primera experiencia. Lo que me duele a mí de la oposición, por ejemplo, es que la oposición presenció lo que pasó en el colegio. Y lamentablemente, a la luz de determinados entes que solamente piensan en el dinero a lo interno de la oposición, vendieron las elecciones de febrero y vendieron las elecciones de mayo. Porque fueron vendidas por traidores, tanto a lo interno de ambos partidos de la oposición. Sí, porque no han dicho nada y todos felicitaron el mismo día, algo Entonces, que ha llamado la atención. Entonces, yo viví lo que pasó en febrero. Febrero fue, llegaron hasta el extremo de colocar carpas para la compra de votos. Millones y millones de pesos. Estamos hablando de entre 12.000 y 14.000 millones el día de las elecciones para comprar esas elecciones. Y ante una Junta Central Electoral totalmente pasiva, una pasividad cómplice, aquí no pasó nada. Yo les advertí con tiempo, nosotros fuimos a la Junta Central Electoral, denunciamos lo que estaba pasando, denunciamos lo que pasó con traslado de colegios antes de, lo que estaba pasando a nivel de miembros de las juntas de los colegios electorales. Y lamentablemente ese mecanismo de traición estaba muy enraizado en ambos partidos de la oposición, porque parece que tienen esa ambición del dinero de ahora y no el dinero a largo plazo. Y usted que habla de esas personas que no pudieron votar, voto dislocado, que fueron a la mesa, que salían que votaban en Nueva York, en Italia, y decían que no viajaban. O sea, ¿qué cantidad usted cree que pudo llegar a pasar? ¿Con qué cantidad de personas que no pudo ese día ejercer su deber? Mira, por ahí no fue. Ese caso fue aislado. Mira qué aconteció, qué hizo el Partido Revolucionario Moderno en coordinación con la Junta Central Electoral. En primer lugar, eliminaron determinados centros de votación. ¿Qué implicaciones tiene? Que cuando tú lo cambias y no le informas, como no lo informaron a la ciudadanía, de hecho, tú colocabas tu cédula en el portal web de la Junta Central Electoral, y te pongo el caso de meteorología, circunscripción 1 Santo Domingo Este, tú votabas en meteorología, colocabas tu cédula, tú aparecías en meteorología. Pero no existía, fue cambiado. Tú como ciudadano, tú ibas a votar, no estaba, ya tú te ibas para tu casa. ¿Quién podía garantizar que los de ellos iban a votar? Los que tenían recursos. O sea, el PRM sí tenía en esos lugares todo un operativo de traslado de personas, porque aquí lo que se impuso fue la delincuencia, el dinero sucio del pueblo, porque el dinero estaba a raudal. Todo el que se quería vender, se vendió. O sea, y todo fue de manera rastrera. Y esta sociedad, y estoy hablando de abajo hacia arriba, si algo positivo tiene este proceso electoral, tanto de febrero como de mayo, es que graficó la pudredumbre de la cúpula comunicacional de la República Dominicana, que guardó silencio por el dinero que se les está pagando, la cúpula también, en gran parte, de los partidos políticos de la oposición que recibieron dinero y se fueron al bando del oficialismo, o en otros casos recibieron dinero y desde adentro tomaron medidas en contra de los propios candidatos, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD. O sea, que la oposición, usted dice que tiene culpa de lo que pasó en las elecciones pasadas. Obviamente, una culpa que se puede dividir, número uno, en una culpa no dolosa, sino una culpa culposa, es decir, por una falta, ya hablando de responsabilidad, que es cuando no tomaron las medidas que tenían que tomar, a pesar de tener conocimiento de lo que venía, pero hay otra parte cuya culpa es dolosa, es decir, acometieron determinadas medidas adrede, aposta, como se dice en el campo, para que el PRM pudiera pasar. Y con el nivel de abstención que sucedió tan amplio, una cosa increíble, o sea, ¿cómo se celebra en un país? Mira qué aconteció. El nivel de abstención, porque estas elecciones tuvieron dos principales mecanismos de fraude.
la compra de dirigentes, la realización de fraudes a través de el cómputo en las mesas electorales y la transferencia de votos manuales a votos digitales con la participación de delegados de la oposición que fueron comprados en las mismas mesas por parte del gobierno, la compra de votos en el exterior de los centros de votación, pero concomitantemente con eso está también la compra de votos utilizando el sistema de las ayudas sociales. O sea, que hubo una pluralidad de mecanismos de fraude, de ese fraude colosal que generó en la compra. Yo tengo personas que, por ejemplo, en el dique de la circunscripción 1 Santo Domingo Este, tuvieron que entregar su cédula. Entonces, son situaciones que verdaderamente uno dice, pero gente que cuando estaba en el gobierno eran expertos en computadora, en elecciones, y de pronto se dejan engañar. Entonces, peor, en las elecciones municipales no entregaron las actas manuales, porque las actas manuales son las actas que se llenan contando los votos uno por uno. Y de ahí entonces se va a la computadora y se digita. No la entregaron. Con la complicidad de los dirigentes del PLD y la Fuerza del Pueblo, que debieron haber estado ahí y luchado para que eso no pasara. Al contrario, yo vi muchos de ellos diciendo que la Junta había tomado determinadas decisiones que garantizaban. Claro que las había tomado, según su parecer, en función del dinero que habían recibido, porque eso es lo que acontece. En estas elecciones fue peor, en las elecciones de mayo, porque hubo determinados movimientos económicos que no tienen explicación, como es que los partidos de oposición no tenían un centavo el día antes de las elecciones. La movilidad. No, la movilidad no, ni siquiera para pagar los delegados. Wow, eso llama la atención. O sea, ¿por qué? Porque hubo situaciones que algún día ojalá y se descubran, porque lamentablemente a lo interno de las cúpulas hay personas que solamente piensan en el dinero hoy. No piensa en un proyecto de sacrificarse hoy, sembrar hoy, para cosechar mañana. Y lamentablemente, bajo esa perspectiva, cualquier partido que accidentalmente tenga el gobierno, pues la va a tener muy fácil para quedarse. Y queremos saber algo. Ahora que se está hablando de una posible reforma fiscal y reforma constitucional, queremos que usted le hable al pueblo. ¿Cuál es su parecer, usted que sabe de la materia? Mira qué aconteció. El gobierno dominicano, específicamente el presidente de la República, Luis Abinader, con todos sus acólitos, diseñaron una estrategia macro. En primer lugar, de la adquisición de la gran mayoría, el 80% de las casas encuestadoras fueron adquiridas por este gobierno. Para eso implicó una inversión muy importante en dinero. Lo primero es la percepción de que el presidente estaba en el número uno, que tenía un 80, un 95% de la preferencia. Concomitantemente con eso, el otro capítulo de la gran inversión fue la compra de opositores, que consistía en entregarle una determinada suma millonaria para que se juramentara en el partido de gobierno y además colocar en los impuestos del Estado Dominicano a esa persona y a sus seguidores. Y en algunos casos también implicó la inversión cuantiosa de dinero público en las pensiones. Nosotros como colegio nos querellamos por eso. Pues nos hemos querellado contra prácticamente todo y todo el mundo ha guardado silencio cómplice. Perfecto, cuando se hunde el país, vamos a ver. Pero aparte de eso, se gastaron más o menos entre 18.000 y 26.000 millones de pesos para la compra de las elecciones, tanto de febrero como de mayo. Eso evidentemente, junto con el abultamiento extraordinario de la nómina pública, generó una ampliación, agrietamiento aún más de lo que es el déficit fiscal. La República Dominicana no aguanta más estar gastando en despilfarro, en botellas, en pensiones de vagos, en su gran mayoría, porque hay gente que lo merece. No aguanta más, está gastando mucho más de lo que está recibiendo y lo está cubriendo con préstamos. Los préstamos están más o menos ya casi en 50.000 millones de dólares y no han hecho un pincho, salvo dos juguetitos que se llaman teleféricos, que no sirven para transporte, que fueron uno de los errores más grandes que cometió el pasado gobierno de Danilo Medina por
porque como no quería continuar con lo que hacía Leonel, en lugar de continuar con el metro, pues simplemente decidió el teleférico, y este gobierno, como genera mucho dinero de comisión, pues lo ha continuado, porque de eso es lo que se trata. Un juguete, óigame, ¿en qué del país del mundo se utiliza el teleférico como transporte masivo de personas? En un país donde prácticamente todo el presupuesto se roba. Ellos necesitan ahora, con todo ese dinero y ese déficit, solamente en el sector eléctrico, que la han llenado de botellas y de delincuentes, ellos necesitan generar más impuestos. Ellos dicen, y me duele mucho ver a algunos líderes políticos confundidos de que la presión tributaria es muy alta. No, ellos necesitan cubrir el costo de las elecciones. Y para eso decidieron aprobar impuestos. Por ejemplo, van a aumentar y aplicar el ITEVI prácticamente a todos los comestibles. Eso es lo primero. Va a aumentar el impuesto sobre la renta de los trabajadores. Van a establecer impuestos sobre las compras. Atención, clase media, que está bueno que te pase porque tú no fuiste a votar, a las compras que se hacen online, a los gyms, a los servicios. Ojo, eso va a tener un efecto de aumento desproporcional en la canasta familiar y en absolutamente todo. Entonces, ellos que vienen... Ronda los 45,000 pesos. Hay otro problema. Ellos intentan también, van a establecer lo que es la unificación del patrimonio de aquellas personas que trabajan, esposos y esposas, para fines de impuestos sobre la renta. ¿Cómo así? O sea, que ahora el que está casado va a tener más problemas por tener una familia. Imagínate, por ejemplo, tú estás exenta. Tú ganas 20,000 pesos. Y tu esposo gana 20,000 pesos. Ninguno de ustedes pagan. Con la nueva propuesta, esos dos salarios se van a unificar y ya van a ser no de 20, sino de 40,000 pesos, porque según ellos lo que ingresa al hogar. Y sobre esa base, entonces tú vas a tener que pagar un 30%. Pero ¿y si esos 40 se van en la comida? Entonces, por ejemplo, hoy, una práctica que utilizó el Partido de la Liberación Dominicana en el pasado gobierno, que es muy dañina, en el gobierno de Danilo Medina, fue el asunto de modificar leyes orgánicas a través de leyes ordinarias del presupuesto nacional. ¿Qué hicieron ellos además? Que ellos suspendieron, frizaron la indexación por inflación para fines de cálculo de impuestos sobre la renta. Esta gente ha hecho exactamente lo mismo y hoy los trabajadores están pagando 15,000 millones de pesos más que no deberían pagar en impuestos sobre la renta, porque simplemente se ha quedado el impuesto sobre la renta, la tasa impositiva, si mi memoria no me engaña, en 27,000 pesos. A partir de ahí comienzan a cobrar, cuando debería ser 42,000 pesos. Entonces, son de las cosas que nos vienen, pero estamos también en el aspecto del sector eléctrico. En el sector eléctrico ese desastre es mucho mayor. Estamos hablando ya de prácticamente 100,000 millones de pesos solamente en el sector eléctrico que se lo roban. Y no han hecho nada en el sector eléctrico. Recuerdo todo lo que hablaban de Punta Catalina, y con Punta Catalina, ¿tú sabes cuál es el plan que tienen? ¿Cuál? Que no se lo han dicho al país. O entregarla mediante un fideicomiso para emitir deuda pública con la garantía de Punta Catalina. Ay, santo. Y lo ha dicho, y lo han dicho ya el superintendente, el director de fideicomiso de Banreservas, Van der Horst, si mi memoria no me engaña, que ha dicho que lo que quiere el presidente es entregarle el fideicomiso en buen español, buen dominicano, cuando usted entrega un fideicomiso, van empeñado para generar determinados recursos frescos. Porque lamentablemente el nivel de gasto que lleva este país es insostenible, el nivel de despilfarro, el nivel de dinero y todo esto, todo lo que se vio con todo ese dinero en efectivo que se manejó ante la pasividad de las autoridades de lavado de activos, las actividades, todas las autoridades de la Junta Central Electoral que no dijeron esta boca es mía. Pero entonces ahora dicen, aparte de todos esos problemas, que la Constitución no es segura, que quieren ponerle un candado. ¿Qué usted cree de eso? ¿Qué hay detrás? Mira qué pasa, cuando un país va rumbo a la destrucción institucional, nosotros vamos rumbo a Haití. Ay, santo, Dios nos libre. Van a inventar.
y yo los conozco bastante bien a ellos, porque no tienen escrúpulos, pero para nada. Y todo es en función de tigueraje. O sea, no hay vida. ¿Qué dice la Constitución de la República? Establece de manera clara y precisa que en caso de que se modifique la ley territorial, de que se modifique el aspecto de la nacionalidad y que se modifique el procedimiento consagrado en la Constitución para su modificación, esa reforma constitucional tiene que someterse a un referéndum aprobatorio. Como este país es de retardados mentales, según ellos decidieron ponerle un candado. Pero tú ponerle un candado al procedimiento de modificación de la Constitución, tú estás modificando el procedimiento de la Constitución. Pero según ellos, que somos retardados mentales, nosotros nos vamos a tragar el cuento de que ellos entienden que no hay que hacerlo. ¿Qué implicaciones va a tener eso? Que van a deslegitimar la Constitución de nuestro país. Y con relación a ese tema que tanto nos preocupa y que los dominicanos ahora mismo con los impuestos están así, porque es que el dinero que entra no alcanza para nada. Queremos un mensaje final, por favor, para el pueblo dominicano que le escucha. Debemos despertar. Nosotros tenemos que tirarnos a las calles inmediatamente el presidente de la República intente o modificar la Constitución o aprobar la reforma fiscal. Nosotros no podemos permitirle a este gobierno, cuya base es totalmente legítima porque provino del dinero sucio del pueblo, se imponga. Nosotros tenemos, el pueblo, la fuerza. El pueblo de abajo tiene la fuerza y debe demostrarle a este gobierno que nosotros no vamos a tolerar que tenga un Estado como lo tienen, lleno de botellas, lleno de despilfarro, 11,000 millones de pesos en publicidad. Y mientras se deteriora la salud, la vivienda, el sistema de justicia, y entonces no quieren encarar con impuestos. No, tenemos que protestar porque nosotros tenemos el poder. A ellos que busquen otro lado de dónde sacar el dinero que les costó las elecciones. Que le impongan, en el peor de los casos, eliminando todas las exenciones que tienen los multimillonarios y reduciendo el tamaño del Estado, quitando todas esas botellas. Tenemos que luchar, tenemos que levantarnos, tenemos que tomar en serio, porque si no nos vamos a quedar sin país en 20 años. Surún, muchas gracias. Esta es su casa. Gracias por las orientaciones. Esperamos que vuelva bien pronto por aquí. Es bienvenido y necesitamos que la gente hable claro así mismo para que el pueblo entienda lo que está sucediendo. Suscríbete a esta plataforma, dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos. Muchas gracias. Trúcamelo. Trúcamelo.com. Síguenos en todas nuestras plataformas. Tu plataforma digital es Trúcamelo.